Vamos así a comenzar esta segunda parte, gloria al nombre del Señor, de este estudio que hemos estado trazando ya por, esta es la segunda semana. En la segunda semana, la temática acerca de los 400 años de silencio. Gloria al nombre del Señor. Es un poquito de calor aquí, pero para adelante. Amén, gloria al nombre del Señor. Sí, Dios les bendiga, Dios bendiga a todos los que están conectándose en esta hora. Vamos a dar un pequeño repaso, ¿verdad? Y el repaso que tenemos en esta preciosa noche, pues, como dije, estoy utilizando estas láminas que mi esposa pues me ayudó a laminar estas diapositivas para acelerar el proceso que estamos haciendo, ya que es mucha información. El que desee más adelante puedo hacérsela llegar a través de su email, ¿verdad? Su correo electrónico. Como habíamos hablado, los 400 años de silencio es el tiempo que transcurre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como había dicho, el periodo en que Dios prepara el escenario para la venida de Jesucristo y la propagación del evangelio a todo el mundo. Como habíamos hablado la semana pasada, es el periodo entre Malaquías y los eventos de los evangelios que transcurrieron aproximadamente 400 años de silencio profético. Cuando hablamos de silencio profético, lo que estamos diciendo de que no hubo una palabra directa de parte de Dios para el pueblo como en los demás libros, sino que transcurrió un tiempo y sucedieron una serie de cosas que dentro de la tradición judía, pues hay unos libros que contienen esa información, y algunos de ellos pues se le conoce como los libros apócrifos, y esos libros apócrifos eran parte de lo que se llama de la Septuaginta, que es la versión que se tradujo del hebreo al griego. Hubo una versión que habíamos hablado la semana pasada del sacerdote Eliezer, que fue enviado a una misión junto a 72 eruditos, y en 70 días hicieron lo que se llama la Septuaginta, ¿verdad? La traducción del hebreo al griego. Y hay unos libros que es lo que se llama que no fueron parte del canon, porque la diferencia entre los libros apócrifos y los libros que tenemos actualmente es sencilla. Primero, Cristo no mencionó o no le dio importancia a ese tipo de historia. Y lo segundo, que es lo más importante, no hubo un impacto espiritual significativo en la vida del pueblo de Israel. Por eso fue una de las dos razones más importantes que, ¿verdad?, que no se pusieron. Pero no quita que fueron libros históricos, como vamos a leer o vamos a estudiar acerca del libro de los Macabeos, ¿verdad? Que hay una historia que varios historiadores han hablado de la misma, de qué fue lo que sucedió entre el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista con respecto a la vida espiritual de Israel. Sabemos que Malaquías, 100 años después de Ageo se había dedicado al templo, a la reconstrucción del templo, y Malaquías a la vida espiritual del pueblo de Israel. Por eso es que el énfasis que se le da en la Biblia es más a la vida espiritual, los sucesos que ocurrieron a través, ¿verdad?, de este tiempo con respecto al pueblo de Israel. Pero, vuelvo y le digo, vamos a utilizar material que es parte de unos libros apócrifos que tienen una data importante que nosotros debemos de saber. Amén. Así que si seguimos hacia adelante, habíamos hablado de unos personajes. Si se acuerda de los persas, estábamos hablando acerca de Ciro el joven. Estuvimos hablando en los griegos, en la era griega. En la semana pasada estuvimos hablando de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Y también habíamos hablado de Antíoco Epífanes. Esos tres personajes, yo le pedí, ¿verdad?, que lo apuntara, lo tuviera en una libretita para que lo tuviese en mente, ya que son personajes claves en la historia. Alejandro Magno, Ciro el joven, porque habían dos Ciros, y Antíoco
Epífanes. Hasta ahora hemos hablado de esos tres grandes personajes y de la contribución de los griegos al cristianismo, que lógicamente el idioma, la versión de los 70, como le dije, 72 eruditos que se reunieron por 70 días y elaboraron la traducción del hebreo al griego. Ahí donde los griegos pues aportaron el desarrollo al comercio, la cultura a escala mundial. Estos griegos fueron los creadores de la libertad del pensamiento y de la ciencia, pero lamentablemente, como todo, tiene sus cosas negativas. Ellos pues todavía estaban con esta situación de la esclavitud y de una situación que habíamos hablado la semana pasada, por qué era el comportamiento de los judíos en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Cristo, porque lógicamente habían sido helenizados, y helenizado lo que quiere decir convertidos prácticamente a la cultura griega, y parte de eso era la esclavitud y que la posición de la mujer pues no tenía valor, y es lo que también habíamos hablado acerca del sistema, en lo que se llama sistema patriarcal, el sistema donde dominaba el hombre, y la mujer no tenía mucha importancia. Amén. Ahora vamos a entrar al tema de lleno, porque tengo demasiado material, no queremos, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, la puede hacer más adelante, o simplemente cuando termine el video, va un poquito para atrás y escuche, porque voy a estar leyendo lo que se llama, estos son datos históricos que remontan al 167 antes de Cristo. Voy a empezar desde el 167 antes de Cristo, porque es la conexión que tenemos, o la historia que tenemos desde el tiempo cuando caduca la era griega y entramos a la era romana, y en ese proceso surge esta familia conocida como los macabeos. Y según la historia, estos macabeos eran una familia de patriotas y gobernantes judíos, cuyos miembros son conocidos también como los asmoneos. El nombre, escuche bien, el nombre macabeo, quizás dice aquí que es derivado del arameo macabá, que significa martillo. Vuelvo y le digo, quizás, o sea que según los expertos han encontrado que viene de un origen llamado martillo. Dirigieron al pueblo judío en su lucha por la libertad del poder de los seleucidas, que habíamos hablado que después de Alejandro Grande se había dividido el imperio en 4 grandes divisiones, y se siguió dividiendo hasta que vino Antíoco Epífanes, y los 2 más grandes eran los seleucidas, los sirios y los de Egipto. Y aquí pues entonces tenemos que hablar de la enseñanza de lo que ocurrió en este periodo donde se levantaron los macabeos. Dentro de esa famosa historia, ya yo le había hablado de la visión que tuvo Daniel el profeta acerca de los imperios que iban a suceder después de el rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? El león con las alas de águila, el oso con la quijada, el leopardo con las 4 cabezas, y después vimos otra bestia que se levantaba, horrorosa. Esas eran imágenes que había visto Daniel en aquel gran sueño, ¿verdad? Las cuatro bestias. Pero también había hablado en la visión de Nabucodonosor de una estatua que era prácticamente lo mismo, porque representaba los 4 grandes imperios, que era Nabucodonosor, que eran los medo-persas, que eran los griegos y que era después Roma. O sea, siempre ha sido lo mismo. Lo que pasa fue que en el tiempo de Nabucodonosor era una estatua, y después más adelante en el bisnieto pues se ve que eran 4 bestias que representaban los 4 imperios poderosos a través del tiempo, que era el imperio de Babilonia, vuelvo y lo repito, que representaba también el león con las alas, y el oso, que representaba el imperio medo-persa, y el famoso leopardo con las 4 cabezas, que representaba pues Grecia.
Y después, pues sabemos de la otra bestia espantosa que sabemos que representaba Roma. Viéndolo desde ese punto, gracias, ma. Desde ese punto, acerca de imperio, pues entramos ya dentro de esa historia que se cumplió en los tiempos, porque Daniel, que duró aproximadamente 100 años, él estuvo presente hasta, creo que hasta finales del imperio persa. Ya esto de los griegos ya estaba en otra etapa y se había ya levantado el famoso Antíoco Epífanes el cuarto, que era, ¿verdad?, de las bestias que vio Daniel, era el cuerno, uno de las bestias que habíamos hablado acerca del macho cabrío y el ternero. Habíamos hablado del resurgir el surgir de Alejandro Magno, pero también habíamos hablado de este personaje que representaba Antíoco Epífanes. Escuche bien, habíamos hablado que en la profecía Antíoco Epífanes era lo que se llama un prototipo de el anticristo. Y por eso es bien importante que usted sepa acerca de este personaje llamado Antíoco Epífanes, que representaría una sombra de lo que iba a suceder más adelante con la figura del anticristo, que vamos a hablar acerca de él otra vez en el libro de Apocalipsis por la visión que tuvo Juan en la isla de Pasmo. Pero ¿qué hizo Antíoco Epífanes? Había desolado el templo después que había sido, ¿verdad?, construido por Ageo y toda esta gente. Hizo desastre, profanó el templo, tumbó los ritos, hizo desastres, hizo profanación, hizo hasta un cerdo, creo que sacrificó, hizo de todo. Y entonces eso fue lo que provocó la rebelión de un hombre que se llamaba Matatías y sus 5 hijos valientes. Lo que hizo Antíoco Epífanes fue provocar la ira de Matatías y sus 5 hijos valientes, que eran los que formaban la familia de los macabeos. Matatías, sacerdote de Modín, al noroeste de Jerusalén, en el 167, había huido a las montañas con sus hijos y muchos otros judíos fieles. Dirigió una rebelión en contra de este hombre, Antíoco IV, pero poco después murió, y su hijo Judás quedó al frente. Judás Macabeo, el tercer hijo de Matatías, llegó a ser el líder de ellos. Por esto es que se le llama el período de Macabeo. O sea, aquí lo importante que usted entienda es que se había levantado este hombre después que Alejandro el Grande había hecho alianza con los judíos en un tiempo y defendió a los judíos. Pues lamentablemente Alejandro el Grande no duró mucho en su reino y se levanta este hombre Antíoco Epífanes en contra totalmente de los judíos y hace desastre, ¿verdad? Estuvo molesto porque no pudo conquistar o hacer las conquistas que él quería, y lo que hizo fue vengarse en contra de los judíos. Y en esta revuelta pues se levanta esta familia llamada los macabeos para hacerle el frente. Amén. Si seguimos hacia adelante, como dije, Matatías fue el precursor, ¿verdad?, de esta familia que se fue a los montes para entonces hacerle frente a este hombre, hasta que se levanta, ¿verdad?, de Judas Macabeo, el tercer hijo de Matatías, que fue realmente el líder que llevó, ¿verdad?, a cabo esta lucha en contra de Antíoco Epífanes. Judas Macabeo había reconquistado, ¿verdad?, porque vemos, según la historia, que Antíoco Epífanes, pues lamentablemente no pudo, según él, conquistar, y se había enojado contra los judíos, y Judas Macabeo le hizo el frente, ¿verdad? Le hizo el frente y derrotan a Antíoco Epífanes. Para eso de el año 164, pues entonces el templo es purificado y se dedica nuevamente al Señor. Y fue uno de los mejores generales, según la historia judía. Este hombre llamado Judas Macabeo había derrotado a los sirios con un ejército menos numeroso, y en diciembre del año 164 dirigió su ejército hacia Jerusalén, retoma el templo que había sido utilizado para celebrar los ritos helénicos
durante los 3 años. O sea que este hombre hizo la revuelta, reconquista Jerusalén y reconquista el templo. Este hombre llamado Judas Macabeo. O sea que hemos hablado de varios personajes. El decreto de Ciro para volver las tierras otra vez, los judíos a su tierra. Hablamos de Alejandro Grande, que se hizo amigo de los judíos. Hablamos de Antíoco Epífanes, que fue un enemigo acérrimo de los judíos. Y ahora estamos hablando de la familia de los Macabeos, Judas Macabeo. Para el año ya 164, habían pasado 3 años, vuelve y retoma Jerusalén, retoma el templo. Después de los ritos de purificación, el templo, pues lógicamente, fue nuevamente usado para dar culto al Señor. Se purifica, se restituye el templo, se celebra anualmente a través de la fiesta, que a lo mejor usted lo ha escuchado por ahí, la fiesta de las luces, la fiesta de Hanukkah, en el año 163. Los seleucidas reconocen la libertad religiosa de los judíos. Escuche bien esto, los seleucidas que habíamos hablado, que ya se había dividido el imperio y se surgen los egipcios y surgen los sirios. Le dan, ¿verdad?, esta libertad a los judíos y entonces Judas, el líder de los macabeos, siguió luchando hasta que consigue la independencia política. Y después de todas esas luchas que hizo este hombre llamado Judas el Macabeo, ¿verdad?, muere en el año 61 en una grande batalla. Hasta aquí estamos hablando de unos periodos que sucedieron, ¿verdad?, después que el tiempo de Malaquías, que Israel, ¿verdad?, había sido liberado para que volvieran a construir. Se enfrentan lamentablemente a un hombre llamado Antíoco Epífanes que hizo desastre, pero esta familia de los macabeos que había escapado le hacen el frente y vencen, retoman el templo. Lógicamente retomaron primeramente la ciudad, pero en el año 161 este hombre muere. ¿Qué sucede? Después que muere Judas, pues su hermano Jonatán, hijo de Matatías, continuó al frente de esta rebelión. Y en el año 157 a.C., los sirios, preocupados por sus propias luchas internas por el poder político, firman la paz. Hay un acuerdo de paz. Escuche bien esto. Hay un acuerdo de paz después de varios años, ¿verdad?, entre los judíos y los sirios. Y ahí es donde Jonatán, el hijo de Matatías, de los macabeos, se convierte en el sumo sacerdote de Jerusalén y administrador de Judea, llamado Jonatán, el sacerdote. Lógicamente, pues, estaban bajo un imperio, pero él se le dio el privilegio de ser el sacerdote en Jerusalén. Ahora, más adelante, en el 143 a.C., Trifón, un pretendiente al trono sirio, lo toma prisionero y lo mata. Ahí es donde vienen los sirios. Y bajo este hombre matan a Jonatán. Pues lógicamente, pues Matatías tenía más hijos. Los macabeos pues tenían todavía otro hijo. Y ahí es donde aparece el segundo hijo de Matatías, llamado Simón, que asume el poder. Y ahí viene el año 142. Cuando Simón Matatías negoció un tratado con los sirios a través del cual Judea era reconocido políticamente. Esto es bien importante que usted lo entienda. Esto era un proceso, ¿verdad? Israel había sido conquistado. Luego a través de esta familia fueron liberados. Trataron de independizarse, pero matan a uno de los macabeos. Pero volvemos otra vez. La familia macabea se levanta otra vez para hacer un negocio, un tratado con los sirios para independizarse. De ahí, en ese año, en el 142, entonces, los sirios fueron expulsados de la ciudadela de Jerusalén. Ya entonces, Jerusalén comienza a tomar poder. Y en el 141, en una congregación del pueblo de sacerdotes judíos, eligieron a Simón como el sumo sacerdote y gobernador civil. Ahora, si seguimos
hacia adelante, ¿qué fue lo que sucedió a través de esta familia? Después que se independizaron políticamente, pues vemos que a partir de este momento los cargos pues fueron hereditarios a través de la familia de Simón Macabeo. Comenzó la descendencia de los sumos sacerdotes, pero lamentablemente, ¿verdad? Como la historia nos informa, Simón Macabeo fue asesinado por su propio yerno. Escuche bien esto. Simón Macabeo fue asesinado por su propio yerno y a su muerte, pues lógicamente, como ya se había dicho que iba a ser hereditario, pues viene su hijo, ¿verdad? Conocido como Juan Hicarno I, y asume el poder desde el 134 al 104 antes de Cristo. ¿De qué estamos hablando? De una sucesión, ¿verdad? Del tiempo, como ya he estado hablando, del tiempo de Malaquías. Israel había reconstruido, estaba todo bien, hasta que apareció Antíoco Epífanes. Luego la familia Macabea, pues le hace el frente, toman el poder, pero comienza, ¿verdad?, otros problemas familiares, hasta que llega el momento que aparece Simón, uno de los macabeos, llega al poder, ¿verdad?, después de haber sido sacerdote, pero muere, lo mata a su propio yerno. Y ahí es donde aparece Hircano, asumiendo el poder. Liberó a Judea de la influencia siria y en una serie de campañas expandió sus dominios, incluyendo, escuche bien esto es bien importante para la historia. Cuando estos macabeos comenzaron a expandir, ¿verdad?, expandir el territorio, ellos dominaron acerca de las provincias de Idumea, de Samaria, parte de Galilea y territorios al este del río Jordán. Estamos viendo que se cumple la profecía que se le había dado a Abraham nuevamente. Israel comienza a conquistar, Israel comienza a recuperar terreno. Y ahí es donde vemos que empieza nuevamente, ¿verdad?, bajo el liderato de Hircano I, a convertir a muchos al judaísmo, porque ya habían sido helenizados. Lo que tenían era la cultura helenista, o sea, la cultura griega. Y ahí es donde estamos viendo que vuelve otra vez a implantar el judaísmo. Implantó este hombre lo que es gobernar a través de una corte. Se viene y se hace la primera moneda que llevaba su nombre. Este hombre simpatizó con algunas ideas helénicas. Estamos hablando del hijo de Simón, llamado Hircano I. Había simpatizado con las ideas helénicas, o sea, griegas. Cambió los nombres hebreos de sus hijos por nombres griegos. Y su alejamiento de los ideales de los primeros macabeos lo enfrentó a los fariseos. Y durante su gobierno, la Confederación Judía alcanzó su mayor prosperidad. O sea que estamos viendo unos cambios que surgieron, ¿verdad?, dentro del pueblo con respecto a la influencia griega. Y estos hombres pues habían adoptado ciertas costumbres, ¿verdad?, porque Alejandro Grande había influenciado grandemente en ellos, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a ver de ahora en adelante unos enfrentamientos, ¿verdad?, sociales, unos enfrentamientos políticos, pero más religiosos, porque habían unas sectas que se habían formado, ¿verdad?, que vamos a estar hablando más adelante acerca de ellos. Luego de la muerte de este nieto de los macabeos, ¿verdad?, el que habíamos hablado, Hircano I, pues lógicamente pues surge la figura de Aristóbulo I, el hijo, ¿verdad?, que gobierna del 104 al 103. Después que Aristóbulo muere, pues viene Alejandro Janeo, su hermano, quien gobierna el año 76 antes de Cristo y se convirtió en sumo sacerdote mediante el matrimonio con Salomé, la viuda de Aristóbulo. Conquistó y convirtió al judaísmo los territorios vecinos, y durante su gobierno el reino asmoneo, que habíamos hablado desde el principio, alcanzó su mayor extensión. Estamos hablando que esta familia pues hubo una sucesión, porque era hereditario, ¿verdad?, ya estos cargos, y comenzaron unos cambios mezclados con los griegos, pero sucesivamente los nietos comenzaron a tener también, a coger el poder. Pero
Alejandro Janeo había hecho muchas conquistas, pero fue lo que se llama un dictador despiadado también. Su reino estuvo marcado por intrigas y luchas internas, y a su muerte asume el poder su esposa. Escuche bien esto. La esposa de Alejandro Janeo, llamada Salomé Alejandra, empezó a gobernar del año 76. Para que usted vea que hubo una mujer también que gobernó en ese periodo, del año 76 al año 67. Y esta mujer comenzó a apoyar a los fariseos, a los cuales convierte en sus asesores principales. Más adelante voy a estar hablando de quiénes realmente eran los fariseos, ¿verdad? Porque eran los que estaban pendientes a todo lo que tiene que ver con la ley. Eran los legalistas, los fiscales del pueblo. Y esa mujer, pues prácticamente lo que hace es que los convierte, los pone parte de su gobierno. ¿Qué más sucede? Pues lógicamente, pues esta mujer muere y asciende al poder Hircano II, quien había sido nombrado en el 76 por Salomé, su madre, como sacerdote y gobernador, ¿verdad? Antes de pues morir, pues lógicamente Salomé pone a su hijo a gobernar, y después de esto su hermano menor Aristóbulo II se hizo con el gobierno y obligó a Hircano a realizar un acuerdo a través del cual Aristóbulo mantenía el poder político e Hircano el poder religioso. ¿Qué estamos viendo? Pues estos hermanos decidieron, espérate, mamá, yo sé que Salomé te puso de gobernante, pero vamos a hacer un acuerdo. Tú te encargas de la religión o del gobierno, ¿verdad? Del poder político, y yo me encargo del poder religioso. Ahí comienza una situación familiar donde los hijos de Salomé decidieron, ok, los dos somos herederos de esto, pero vamos a hacer este acuerdo. Tú te encargas de lo político y yo me encargo de lo religioso. Y después que surge esta división del reino, donde se suponía que un solo rey gobernara sobre todo, estamos viendo dos individuos, uno se encarga de la política y el otro se encarga de la religión. Y ahí es donde aparece la figura de Antípater, ciudadano de Jerusalén, y apoya a este hombre Hircano para que recupere el poder político. Estamos hablando de una situación familiar que se convierte en un problema político y un problema religioso en ese tiempo. ¿Por qué estoy repitiendo estas cosas? Ya mismito le voy a estar explicando esta historia, pues todo tiene una razón de ser. ¿Por qué Cristo fue perseguido? Pues tenemos que ver cómo fue que surgió este imperio que estaba en los momentos de Cristo. Por eso es que cuando ocurre esta división política de estos dos hermanos, tanto en la religión, que querían gobernar los dos, y uno se dedicó supuestamente a los asuntos políticos y el otro a los asuntos religiosos, pues lógicamente comienza una guerra civil del 67 al 63. Y ahí es donde entonces comenzamos a ver el surgimiento, ¿verdad?, de los romanos. Acuérdense, el cuarto imperio. Primero fue Babilonia, segundo fueron los medo-persas, tercero fueron los griegos, y en ese interín, ¿verdad?, desde los griegos hasta la llegada de los romanos, pues estaba la guerra, ¿verdad?, de los macabeos, cuando se habían enfrentado a Antíoco Epífanes. Y ahí es donde los romanos comienzan a infiltrarse bajo el general, escuche bien, un general llamado Pompeyo Magno. Y este general conquistó a Jerusalén y envió a Aristóbulo II y a su familia próxima con otros muchos judíos a Roma, y restablece a Hircano como sumo sacerdote. O sea que entre la división que hubo de esos dos hermanos, pues Roma decidió sacar a Aristóbulo II y poner a su hermano Hircano como el sumo sacerdote. Se fueron a favor de Hircano II y lo restablecen porque habían peleado estos dos hermanos, y luego de esta pelea Roma interviene y separa a los hermanos. A uno lo manda a Roma y al otro lo deja a cargo. Y ahí es donde en estas líneas monedas fue Antígono, ¿verdad?, el último de esta línea, Antígono, hijo de Aristóbulo II. ¿Y qué sucede? Pues lógico, en el año 40 antes de Cristo, capturó a Hircano y se proclama rey de Judea. Viene
lógicamente apareció otra figura que dijo, no, espérate, esto es una división de reino, aquel quería la política, la religión, viene Roma, lo separa, pero entonces aparece la figura o uno de los descendientes y conquista a Judea y se proclaman, prácticamente lo proclaman el rey en esos momentos. ¿Y qué sucede? Eso fue para el año 40. Ahora, en el año 39, el Senado romano, ahí es donde lo más seguro que algunos de ustedes van a decir, el pastor ha hablado de un montón de personas ahí que yo ni sabía ni sé de eso. Pero por lo menos de aquí para adelante yo espero que usted se acuerde de las enseñanzas bíblicas acerca de este personaje que yo voy a estar hablando. Yo estoy repitiendo las cosas para ver si algunos pues se acuerdan, ¿verdad? Estoy hablando de Ciro, estoy hablando de Alejandro Magno, estoy hablando de Antíoco Epífanes, estoy hablando de la familia Macabea, que todo, ¿verdad? Ocurrió una serie de eventos hasta que llegan los romanos. Y ahí es donde en el año 39 el Senado romano declara a Herodes, conocido como Herodes el Grande, como el rey de Judea. Yo estoy seguro que ahí algunos de ustedes tienen que acordarse de Herodes. Herodes el Grande. ¿Y quién era Herodes? El hijo de un idumeo. ¿Y quiénes eran los idumeos? Lógicamente los descendientes de Saúl. ¿Y quién era Saúl? El hermano de Jacob, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede entre ellos? Eran dos hermanos que estaban que peleaban en su barriga y Esaú decidió perseguirlo. Y los descendientes de Saúl decidieron perseguirlo. Y de esa descendencia pues surge Herodes. Y en el tiempo de Herodes sabemos que cuando él se enteró de que el Mesías de la tribu de Judá había llegado, pues lógicamente lo quería matar. Por eso es que es bien importante conocer de esta historia. Ahí donde vemos en el año 37 que Herodes captura a Antígono y lo sentencia a muerte. Regresa a Jerusalén al anciano 2. Sin embargo, Hircano se vio implicado en una conspiración contra Herodes, de la cual fue encontrado culpable y ejecutado en el año 30. O sea que Herodes llegó en un momento de la historia, ¿verdad? Que los romanos lo habían puesto como rey y prácticamente termina la descendencia o extermina por completo o acaba por completo ya el dominio de la familia Macabea. Lo único, sí, ¿verdad? Sabemos que se había casado con la hija de un familiar de los Macabeos. Ahora, si seguimos hacia adelante, en los finales de la independencia macabea, los años finales de este periodo fueron años de conflictos civiles. Hubo complot contra complot, asesinatos políticos. Al final, uno de los bandos en disputa pidió a una potencia creciente, Roma, que le diera su apoyo. No pasó por mucho tiempo para que los judíos pidieran su independencia. ¿Qué estoy hablando, amado, que me está viendo por estos medios? Los judíos han pasado por unos procesos políticos, unos procesos con respecto a tierras que les pertenecen, habían sido conquistados. Se les da la oportunidad nuevamente para que restablezcan todo, el culto, el templo, la ciudad. Pero entonces vemos una situación familiar con los macabeos y una situación política, porque lógicamente pues de la transición de Grecia ahora estamos viendo a Roma, pues estaban bajo el dominio romano. Estamos bajo el dominio romano y Cristo llega en esa situación del dominio romano. Otra cosa bien importante que no podemos, ¿verdad?, perder, ¿verdad?, es que los gobernantes habían ganado una posición hereditaria, como dije, como Simón Macabeo en el Sanedrín había aprobado ese sacerdocio. Los sumos sacerdotes, pues, Asmeo, gobernaron Judá hasta los días de Herodes, ¿sabes? Desde que ganaron los Macabeos, habían tomado una decisión de que en su descendencia fueran los sumos sacerdotes, hasta que llegó Herodes el Grande. ¿Y qué sucedió también? Se habían expandido y a partir de estos Macabeos, la posición del sumo sacerdocio tuvo más importancia política que religiosa. ¿Qué quiere decir esto?
que por como ellos fueron los que hicieron la revolución para sacar a Antíoco Epífanes, pues la posición sacerdotal se vio más de poder político, prácticamente era un tape, ¿verdad? Ellos pues eran sacerdotes, pero influenciaban mucho en la política por lo que había hecho sus antepasados, los macabeos. Y ahí es donde Juan y Hircano, habíamos hablado, y sus sucesores se apartaron cada vez de la tradición judía. Se había hecho una recuperación del territorio. Los judíos volvieron a poseer el territorio que tenían. O sea, estamos viendo que los judíos comenzaron nuevamente a alcanzar todo lo que habían perdido. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde surgen los fariseos y los saduceos, que voy a hablar ya mismito rapidito de ellos. Viene la influencia helenizante entre los judíos y da origen a esos partidos. O sea que la cultura griega lo que hizo fue crear unos partidos tanto políticos y tanto religiosos. Surgen los fariseos y los saduceos. Y ahí es donde vemos la diferencia, que era que los fariseos defendían la antigua fe, mientras que los saduceos eran más amantes de la filosofía y en la filosofía secular y la helenista. Lógico, si estuvieron mucho tiempo bajo el dominio griego, ellos aprendieron la cultura griega, pero habían judíos puros que mantenían la tradición judía. Y ahí es donde se divide el pueblo entre los fariseos y los saduceos. O sea, los fariseos eran los, como nosotros le decimos, los legalistas que se enfocaban en la ley, en la ley, en la ley. Mientras que los saduceos habían adoptado y estaban enseñando la cultura griega que tenía que ver con la filosofía secular y lógicamente la griega. ¿Qué más tenemos aquí? Pompeyo había conquistado Siria y Palestina en el año 63, lo habíamos hablado, y Palestina fue puesta bajo gobernadores responsables. Ya el pueblo estaba sujeto bajo Roma. Habíamos visto el nombre de Antípater y también aparece la figura de César Augusto, que fue el emperador romano que había puesto a Herodes el Grande, el hijo de Antípater, como rey de los judíos, y gobernó desde el 37. Escuche bien esto. Herodes el Grande gobernó desde el 37 hasta el año 3 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Hay una historia y hay un desarrollo bien particular, y eso lo podemos explicar, ¿verdad? Más adelante, cómo sucedió estas cosas, porque se sabía, ¿verdad? Acerca, y los judíos estaban esperando al Mesías. Los judíos estaban esperando al Mesías. Por eso es que aunque suene para algunos sorprendente, hablamos teóricamente que los años se cuentan a partir de la época de Cristo en sus comienzos. Pero según estos cálculos, se cree que ya cuando por ejemplo, los magos fueron a la casa de Jesús. Se cree que Jesús tenía alrededor de unos 2 a 3 años. O sea que desde el momento que Herodes supo que él murió a los 3 años, pues ya Cristo había nacido y ya lo estaba persiguiendo. Y si él murió a eso del 3, eso quiere decir que Cristo tenía más edad. Póngase a pensar. O sea, hay una teoría que los expertos creen con respecto, porque hay quienes piensan que los magos fueron al pesebre. Los que fueron al pesebre fueron los pastores. Los magos fueron a la casa de José y María. Ya Cristo ya estaba, como dice por ahí, ya estaba caminando, ya estaba más que gateando, estaba caminando. Lo importante es que lo que estamos hablando es una serie de profecías que se cumplieron hasta el tiempo de Cristo, el cumplimiento de esta profecía. Ahora, terminando el periodo macabeo, entrando a los romanos, vamos a ver si nos da el tiempo, ¿verdad? No queremos tampoco
irnos muy avanzada. Hablamos del periodo persa, hablamos del periodo griego, hablamos del periodo de los macabeos y la infiltración del imperio romano. Ahora vamos a hablar acerca de estos romanos, qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Nunca los romanos pudieron alcanzar el cariño de los judíos, los cuales lo acusaban de haber exterminado la casa de los macabeos, lógicamente, porque los macabeos eran una familia bien apreciada y querida por lo que habían hecho por el pueblo judío. Y entonces en el año 19 antes de Cristo comenzó la edificación de lo que se llama el fastuoso templo de Jerusalén. Cuando nace Jesús, Herodes, que gobernaba, fue quien procuró matarlo, como dije. Ya Herodes ya sabía, cuando los magos fueron de él, que le dijeron, queremos ir a adorarle. Eso le despertó a Herodes rápido. Espérate, ¿a quién vas a adorar? Pues dame yo adorarle también. Lo que quería era matarlo, porque él sabía acerca de esta profecía, y los idumeos, que son descendientes de Saúl, no se llevaban. Al revés, le hicieron la guerra a los judíos. Y ahí es donde se cree pues que a la muerte ocurrida poco después de la matanza de los niños, estamos hablando de Herodes, dejó su reino a 3 hijos, Arquelao en Judea y Samaria, a Herodes Antipas en Galilea y Perea, y Herodes Felipe II en los territorios al norte del Jordán, y Turea y Decápolis. ¿Qué sucedió durante el periodo romano? Sabemos que hubo uno llamado Pilato, que fue el 6º gobernador de Judea y Samaria. Y hubo otro hijo de Herodes Antipas, llamado Herodes y conocido como Herodes el Tetrarca, que fue hecho tetrarca de Galilea y de Perea. Y ahí entonces vemos a Herodes el Tetrarca, que gobernó durante el ministerio de Jesús. O sea que hubo uno que murió prácticamente para el nacimiento, pero hubo este llamado Herodes el Tetrarca, que estaba gobernando para el tiempo de Jesús. ¿Qué aportaciones podemos hablar de que Roma trajo al cristianismo? Bueno, lógicamente Roma ayudó en el gobierno y la paz mundial. El mundo estaba globalizado y prácticamente sin frontera, lo cual facilitó la difusión de la fe cristiana. ¿Qué también hizo Roma? Gobierno permanente estable con ejemplar administración de justicia y derechos humanos. Los que saben de la historia saben, ¿verdad?, de lo que el gran famoso imperio romano, las edificaciones, los famosos Juegos Olímpicos, los juegos en el Coliseo romano. Muchas cosas hizo, ¿verdad? Tenía grande poder, tenía grande fortuna. ¿Qué otras cosas hizo Roma en el tiempo del cristianismo? En los comienzos, buenas carreteras. La red de carreteras cruzaba todo el imperio, desde España hasta el Éufrates, desde Alemania hasta África. Y esto hizo de la época romana la más comercial internacional de la historia. También se habla, escuche bien, de la unión de tantas razas y pueblos bajo un imperio. Ayudó a derribar las barreras raciales y culturales. En estas condiciones, el mundo habría de escuchar la predicación de que en Cristo no hay griego, ni judío, ni siervo, ni libre. Los romanos habían alcanzado una potencia mundial. Por eso es que se le habla a Pablo, los escritos le habla y le dicen, hemos alcanzado. Por eso es que Pablo decía, yo soy ciudadano romano, yo sé de lo que ustedes están hablando, yo sé de lo que yo estoy diciendo, pero en Cristo no hay griego, no hay judío, no hay romano, no hay, dice aquí, ni siervo ni libre, ¿verdad? Cuando Cristo vino, Él rompió con toda esa tradición, con todo ¿verdad?, esta división de raza y estratos sociales. Somos hijos de Dios. Y eso es algo bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Y lo sepamos. Eso fue el imperio romano, de la sucesión de reinos. Vuelvo y le digo, sabemos del 6º gobernador Pilato, de Herodes Antipas, y conocido también como el Tetrarca, que era el que estaba a cargo allá en Galilea y Perea, y era el de los tiempos de Jesús. Acuérdense, uno era el primero cuando Cristo nació, había uno, ¿verdad? Herodes,
Pero después hubo otro, era el que se conocía como el tetrarca, que tenía dominio sobre los 4 grandes imperios, la división del imperio, tenía el dominio de todo, y por un lado estaba Herodes, y por el otro lado estaba el gran conocido gobernador llamado Pilato. Por eso es que usted escucha en los escritos, cuando mandan a Cristo ante Pilato, y después lo mandan ante Herodes, era que Herodes era el mero mero de todo, y Pilato era el gobernador, y había que tomar una decisión. Y eso más tarde, cuando estemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, lo podemos estar hablando. Ahora vamos a ir terminando con respecto a las religiones, ¿verdad? Porque hemos hablado del gobierno, hemos hablado de la sucesión de imperios, la sucesión de gobernantes, de figuras prominentes, ¿verdad?, en la antigüedad. Ahora tenemos que hablar de la filosofía y la religión en los tiempos de Cristo, porque ya para este entonces aparece Cristo. ¿Y qué podemos hablar de las prácticas paganas que había en aquel entonces? Lógicamente, había adoración al emperador y había adoración a reyes. Cuando Cristo llega, por eso es que dice, mira, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, porque él sabía que la gente adoraba a César. ¿Por qué fue que mataron a Pablo? Por haber apelado a César, porque había gente que en las insignias, en las monedas, adoraban a los reyes, adoraban al César. Y también, pues habían otras religiones, estaba el ocultismo. Dentro, aparte de todo esto, pues hay que hablar pues de la cultura griega, que estaba influenciando a los judíos, y lógicamente tenemos que hablar del platonismo, o sea, de Platón. ¿Y qué enseñaba el platonismo? La realidad verdadera solo existe en el mundo de las ideas. La materia cambia, las ideas son eternas. Esos eran los que seguían el pensamiento de Platón. Ahora, estaba también, y escuche bien esto, si lo quiere apuntar o después darle para atrás. Primero el platonismo, y ahora tenemos el gnosticismo. El gnosticismo era una doctrina elitista según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo. Esta gente enseñaba que se salvaban mediante el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Según ellos, la fe no basta y la muerte de Cristo tampoco. El hombre es autónomo para salvarse por sí mismo. O sea que, ¿qué estamos viendo, ¿verdad?, a través de estos pensamientos, ¿verdad? Este pensamiento de los de Platón. Vamos por aquí, que se nos está agotando la batería en uno de estos equipos. ¿Qué estamos viendo, mis amados hermanos? Que habían influencias. Habían unas grandes influencias. Y dentro de esas influencias estaba el platonismo, estaba el gnosticismo y estaban los epicúreos. ¿Y quiénes eran los epicúreos? Este era el hombre que debía rechazar la enseñanza de miedos y supersticiones. No había motivo para temer a los dioses, porque estos, si bien existen, no pueden relacionarse con nosotros ni para ayudar ni para castigar. Vuelvo y repito. Estaban los de Platón, estaban los gnósticos, estaban los epicúreos, y ahora se añade otra, están los estoicos o los de el estoicismo, o sea que eran los que proclamaban que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajenos a las comodidades materiales, la fortuna externa y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Estamos hablando de pensamiento en aquel entonces. Por eso era que Pablo tenía que luchar con toda esta gente, con los griegos. Cristo tenía que luchar con todo este pensamiento de los de Platón, los gnósticos, los epicúreos, los estoicos. ¿Qué más había en aquel entonces? Pues lógicamente estaba la religión judía. Y entonces la religión judía pues tenían la ley o el Pentateuco, los profetas y los escritos. Y utilizaban lo que se llama el Talmud. Utilizaban el comentario de la ley escrito a partir del 300 a.C., que se componía del Midrash
o tradición oral, la Misná o versión escrita y la Gemara o la aplicación práctica de la ley, y usaban la Septuaginta. ¿Qué estamos hablando, mis amados hermanos? Cuando yo cogí esta clase hace mucho tiempo atrás, todo, cuando Cristo comenzó, era lo que se llama una tradición oral. Todo era oral, más estos escritos, el Talmud, el Midrash, el Misná y el Gemara, eran los comentarios de la ley. Pero cuando llega Cristo, todo lo que él habló más adelante de tradición oral, pues entonces surgen estos escritos que se componen del Nuevo Testamento. Pero antes de Cristo estaba lo que se conocía la Septuaginta, o sea, la traducción del hebreo al griego. Estaban las escrituras, lógicamente, que tenía el Pentateuco, los profetas y los escritos, y estaban lo que se llaman unos comentarios a partir del 300, ¿verdad? Que incluía a los profetas. Estos eran, vuelvo y le digo, cuando surge la Septuaginta, acuérdese que hubo un periodo donde se recopiló toda esta información, pero lo más importante, y por eso fue que vino Cristo, para confirmar, ¿verdad? Para traer la palabra profética y que se diera a conocer, ¿verdad? El designio divino de parte de Dios, ¿verdad? Porque él vino a cumplir la ley. Y entonces ahí es donde esa tradición con respecto a los dichos del Señor, ahí es donde surge la biografía y se compila esa información y se crea lo que se conoce como los libros sinópticos, o sea, los evangelios que fueron ubicados estratégicamente para unir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que aunque no fueron los primeros que se escribieron, pero el canon lo decidió así para crear un puente entre Malaquías y el nacimiento de la iglesia, que es el libro de los Hechos. Y por eso es que se puso la sinopsis, o sea, la biografía de nuestro Señor Jesucristo en medio de este libro que conocemos como la Biblia. Pero en aquel entonces se usaba la Septuaginta, o sea, la traducción de la Torá del hebreo a el griego, que era lo que Cristo leyó en la sinagoga judía. ¿Qué estamos viendo, mis amados hermanos? Dentro de la religión estaba el templo, el templo, lógicamente, a ver si lo pueden ver por aquí. Por aquí. El templo, que era el lugar de adoración que se ofrecían los sacrificios, se celebraban las fiestas, era el templo. Estaba la sinagoga, es donde lo que se llamaba la asamblea, que aparecieron en los días del cautiverio, cuando habían destruido el templo y estaban dispersos. Ahí donde se leía lo que se llama la Torá, que eran los 5 libros de Moisés, y el Talmud, que era también lo que habíamos hablado de las partes de los escritos de los profetas. Estamos aquí en la sinagoga, que se leía el Torá, el Talmud. Para el año 70 habían unos cambios, y se presidía lógicamente una junta de ancianos. ¿Qué además había en el templo? Estamos hablando que estaba el templo, estaba lo que se llamaban las sinagogas, y ahora está lo que se llama el famoso Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Eso surgió en el siglo III antes de Cristo. Funcionaba en Jerusalén. El Sanedrín estaba compuesto por 70 miembros, sacerdotes y nobles saduceos, algunos fariseos, escribas y ancianos bajo la presidencia del sumo sacerdote. Su poder era limitado, tenía autoridad sobre los problemas religiosos y terminó con la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. ¿Qué más tenemos? Vuelvo y le digo, está el Sanedrín, o es la composición de este grupo de personas de 70 miembros. Estamos hablando de la sinagoga, que eran los pequeños, ¿verdad? Lugares donde se habían aparecido desde mucho tiempo en la época del cautiverio, que eran donde se hacían asambleas también.
y está el Sanedrín, ¿verdad? Sanedrín, sinagoga y el templo. Son tres cosas que tiene que, ¿verdad?, tomar en consideración el ambiente religioso en los tiempos de Cristo. Ahora, mencionamos este grupo acerca de los fariseos. Y hay una nota bien importante que quiero traer aquí, era que los fariseos habían surgido en el año 2 antes de Cristo, y el fariseo viene del hebreo farisaos, del verbo farás, que significa separar. Y la literatura rabínica prefiere el término haverim, que quiere decir asociados. Sus progenitores hay que buscar entre los asideos en la época macabea, los piadosos. ¿Quiénes eran los fariseos? Celosos de la religión judía, que actuaban bajo la conducción de los escribas. Eran los eruditos que estaban concentrados estrictamente a lo que decía la ley desde tiempos antiguos. ¿Qué más podemos hablar de los fariseos? Dice aquí que los judíos comenzaban a ser helenizados. Su propósito era conservar su integridad nacional y la conformidad estricta a la ley de Moisés. O sea que se basaban estrictamente a la ley de Moisés. También dice que mezclaban un fervoroso patriotismo con la devoción religiosa. Luego se convirtieron en una secta. Escuche bien. De ser observadores de la ley, se convirtió en una secta formalista e hipócrita de injusticia, ¿verdad? Una secta hipócrita de supuesta justicia propia. Por eso es que se le habla mucho, y Cristo habló de esta gente como si fueran sepulcro blanqueado, porque se fijaban en las cosas que hacía la gente, pero no en las de ellos. Esta gente representaba el grupo con más autoridad entre el pueblo. Eran influyentes y participaban en la dirección religiosa. Por eso es que van a ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, cuando Cristo, ¿verdad?, habló en la cátedra de Moisés, donde se sentaban los escribas y los fariseos. Usted lee el capítulo 23 de Mateo y va a entender o va a ver la actitud de esta gente llamado los fariseos. Además de los fariseos, ¿qué otra secta habíamos hablado? Que queremos que usted, ¿verdad?, refresque su mente para que entienda el entorno político religioso de los tiempos de Cristo. Es la famosa secta de los saduceos, que surgieron en el año 140, casi al mismo tiempo que los fariseos. A diferencia de esto, estaban a favor de adoptar las costumbres griegas. Por eso le digo, los fariseos era toda la ley. Los saduceos querían que se, ¿verdad?, mezclar con las cosas griegas. Y se le conocía, ¿verdad?, según los hebreos, como los justos. Viene derivado de Sadoc, descendiente de Sadoc, quienes ostentaron el sumo sacerdocio hasta la época de los macabeos. Era un grupo sacerdotal, aristócrata, materialista, francamente religioso. No eran numerosos, pero eran ricos y de grande influencia, y colaboraban con los dominadores. No eran como los fariseos, que era toda la ley. Estos saduceos eran gente de dinero con grande influencia. Los saduceos, según la historia, no creían en los ángeles ni en la resurrección de los muertos, y negaban el castigo y la resurrección y la gloria de la vida futura. Eran racionalistas y mundanos y controlaban el Sanedrín. O sea que tenían el poder para controlar estas asambleas y tomar decisiones. Por eso es que vemos, ¿verdad?, con las injusticias que se cometieron en contra de nuestro Salvador. Y ocupaban los cargos principales del sacerdocio y del ritual del templo. O sea que estamos viendo que en los tiempos de Cristo estas eran las dos sectas más influyentes, las dos religiones más influyentes. Los fariseos, que era todo ley, y los saduceos, que eran los adinerados que creían en la influencia griega. ¿Qué otro grupo había en los tiempos de Cristo? Estaban los escribas, que eran lo que se conocían como los copistas de las escrituras, los que copiaban, estudiaban, interpretaban y transmitían las enseñanzas al pueblo.
Se les llamaba doctores, maestros, intérpretes, eran autoridades reconocidas. Las decisiones de los escribas principales llegaron a ser la ley oral o tradición. Tuvieron gran influencia en el pueblo y enseñaban con el templo en las sinagogas. Creían en la resurrección y en los ángeles y en la venida del Mesías y en la reunión final de todas las tribus de Israel. Tenían una grande influencia. Eran los que estaban todo el tiempo, como era Esdras, ¿se acuerda? El escriba, que era el que tenía todas las notas, todas las actas de lo que sucedía. Si usted quiere saber más de los escribas, cómo Jesús pues le hablaba, Lucas capítulo 11, versos 52 al 54, cuando Jesús le dice: ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraba se los impediste. O sea, Jesús le tenía unas acusaciones. Lucas capítulo 11, versos 52 al 54. El próximo grupo, amén, Dios te bendiga, Lito. El próximo grupo, y ya estamos por acabar, denme unos minutitos que estamos por acabar. El próximo grupo, ¿verdad? Dentro de los judíos, las instituciones y la secta eran los famosos celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran una secta intensamente nacionalista. Políticamente estaban en contra de los romanos y fomentaban frecuentes rebeliones y escaramuzas. Eran los alborotadores del pueblo. Fue fundado por Judas el Galileo y se oponían a que Israel pagase tributo a un emperador pagano. Pensaban que era una traición a Dios, el verdadero rey de Israel. Estos famosos llamados celotes eran fanáticos de la libertad y esperaban al Mesías como un caudillo libertador. ¿De qué estamos hablando? De grupos en los tiempos de Cristo. Estaban los fariseos, que eran uno de los principales. Estaban los saduceos. Estaban los escribas. Ahora estamos viendo los celotes. Los celotes, que eran los nacionalistas, los revoltosos, los que les gustaban las revueltas. Otro grupo que va a encontrar en las escrituras, especialmente en los evangelios, son los publicanos. Eran judíos que por amor al dinero compraban los tributos que exigía el imperio romano. A los romanos no les interesaban los métodos que utilizaran para comprar los impuestos. Los publicanos se aprovechaban y cobraban mucho más de lo justo. Su comisión consistía en todo lo que superaba la cantidad estipulada por el imperio. La mayor parte de ellos eran muy ricos, lógico, y los judíos los consideraban judíos apóstatas. Los publicanos, que eran los que controlaban los tributos que exigía el imperio romano, eran también los ricos que se aprovechaban y abusaban del pueblo. Eran los que consistían en esta comisión, superaban, o sea, que eran los usureros, los que se aprovechaban y abusaban en cuestiones económicas del pueblo, los publicanos. ¿Qué otro grupo había en los tiempos de Cristo que usted debe conocer y saber la historia de ellos? Los famosos esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Fueron una reacción contra el formalismo de los fariseos y la mundanalidad de los saduceos. O sea, que estaban en contra de los fariseos y estaban en contra de los saduceos. Optaron por una vida más tranquila, separada de la agitación política, religiosa y social que predominaba entre los judíos. En los esenios vivían en comunidad y eran conocidos por ser laboriosos y piadosos. ¿Cuál era el propósito de los esenios? Era la conversión y propagación de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esa era parte de los grupos que usted va a encontrar cuando entremos ahora al Nuevo Testamento. Vuelvo y le digo, las principales, los fariseos y los saduceos. Hemos visto los escribas, estamos viendo también los celotes, y ahora hemos visto los publicanos y ahora los esenios. Y por último, para que usted sepa en lo que Cristo
y los discípulos tenían que lidiar. En ese entonces estaban los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Lógico. Un partido político que favorecía al déspota Herodes el Grande y a sus hijos. Creían que cooperando con los romanos resguardaban los intereses del país. El pueblo los aborrecía. Los herodianos se unieron a los fariseos para tramar la muerte de Jesús. Esos fueron, ¿verdad? Si se acuerda, primero le dieron muerte a Juan el Bautista y ahora estamos viendo que tramaron la muerte de nuestro Señor Jesús. Vuelvo y repito, esta era la vida religiosa en los tiempos de Jesús, que es importante que usted cuando lea los escritos sepa quiénes eran. Los herodianos, los esenios, los celotes, los publicanos, los escribas, los saduceos y los fariseos. Esos eran los grupos en los tiempos de Jesús. Y por eso es que usted va a escuchar, además del templo, la palabra sinagoga, que eran los lugares donde se reunían también la gente, tipos de asamblea, y el Sanedrín, que eran los 70 miembros, ¿verdad?, que tomaban decisiones, y cómo era que estaban organizados. He tratado en estos días de por lo menos abrir el entendimiento, expandir en algo el entendimiento de cada uno de ustedes y el mío también, porque el que enseña aprende doble, porque me refresca la mente de la situación política, la situación religiosa y la situación social en la cual estaban los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese de estos personajes para que en su crecimiento y en su desarrollo ministerial, cuando vaya a hablar con esa propiedad y esa autoridad que Dios les da, se acuerde de estos escenarios tan importantes para ahora de hacerles la exégesis correcta, la interpretación correcta, porque para poder predicar la palabra y dar una buena clase, usted tiene que tener en mente el contexto histórico, circunstancial, social y religioso que estaba los discípulos, el pueblo de Dios, Cristo, en aquel momento de la historia. Estamos viendo el cumplimiento profético de lo que Daniel había hablado, los imperios que se habían desarrollado desde Babilonia, desde los medopersas, desde Grecia, desde la familia macabea que destruyó a Antíoco Epífanes, desde Roma hasta estos grupos que se levantaron en el tiempo de Cristo, que hasta, ¿verdad? Se ha hablado tanto de ellos, pero había una razón de ser, había una mezcla de culturas, había unos intereses políticos y había unos intereses económicos en el pueblo. Quiera Dios que lo que he hablado estas 2 semanas le haya sido en algo de utilidad en su crecimiento espiritual. Ya a partir de la semana que viene estaremos entrando en los evangelios, en los libros sinópticos, gloria al Señor, para entrar de lleno a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento, su vida ministerial, su muerte plasmada en esos libros tan importantes que se le conocen como los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, plasmado en esos libros que yo le llamo libros de transición, que unen el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Le damos gracias al Señor, gracias a ustedes por habernos escuchado estas 2 semanas con respecto a los 400 años de silencio, que es una historia sumamente importante que cada cristiano debe conocer. Para hablar con propiedad, para hablar con autoridad, estas son las cosas básicas que nosotros tenemos que conocer. Yo le invito para que conozca a profundidad la vida personal de cada uno de los personajes que yo he estado hablando. Vuelvo y termino y repito, desde el tiempo del decreto de Ciro
del tiempo de Alejandro el Grande, del tiempo de Antíoco Epífanes, del tiempo completo de la familia de los Macabeos, del tiempo de la llegada de Cristo, de cada uno de estos grupos que se formaron. Es una buena oportunidad para que usted pueda crecer en el Señor. Si hay alguno, ¿verdad?, que entienda que lo que he dado no tiene relevancia o es poco interés, lo entiendo también. Simplemente como pastor me preocupa y mi deseo es que usted conozca la realidad, cómo surgieron las cosas desde un principio hasta el tiempo que nosotros estamos viviendo. Así que doy gracias al Señor y a la vida de cada uno de ustedes. Les esperamos. Ya este viernes estaré hablando, ¿verdad?, de otro tema que hemos estado desarrollando en la iglesia. Habíamos hablado del purgatorio, habíamos hablado del infierno. Ahora vamos a estar hablando del cielo, las moradas que nos esperan, de la Nueva Jerusalén. Y más adelante, la semana que viene, comienzo con los evangelios. Mañana, espero en Dios poder hacer un video. Y esto no es para meter miedo a nadie, sino para ayudarlos en un adiestramiento de cómo almacenar agua para muchos años, cómo almacenar alimentos, granos secos para mucho tiempo. Estaremos haciéndolo el día de mañana. Solamente le pido que oren por mí, que oren por mi salud, que oren por la salud de los copastores, que oren por los líderes de nuestra iglesia para nosotros poder seguir hacia adelante. Padre, gracias. Gracias te doy por tu amor, por tu misericordia. Recibe toda la gloria y permite que esta palabra, Dios mío, fluya en una forma especial, Señor. Si en algo he fallado, Señor, si en algo, Señor amado, no he sido claro, Dios mío, Padre, si en algo, Dios mío, Padre, he creado alguna confusión, Señor, Dios mío, permítenos, Dios, Padre mío, revélanos, Dios, ayúdanos, Dios. Estamos aquí para aprender, estamos aquí para crecer. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada pueblo, Dios mío, que nos esté escuchando en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos escuchado. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Mientras, yo aquí terminaré el cafecito. Dios les bendiga.